Buenas noches, Carlos. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto. Pero muy bien, la verdad te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación para conversar sobre este tema, las ciudades post pandemia, porque es un tema que se habla mucho de la pandemia, pero primero, y teniendo en cuenta que sos un especialista, sos arquitecto, máster en historia, arquitectura y ciudad, en Barcelona lo hiciste. Así es. Profesor titular e investigador en la UNE, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, así que investigador, está pensando constantemente cómo tiene que ser las ciudades. Pero generalmente lo que me interesaría para empezar a conversar es alguien que está pensando, nos defina qué es una ciudad. Generalmente creemos de circulación, pero ¿qué es una ciudad? Bueno, ¿qué tal, Enrique? Buenas noches a todos también los que están sumándose, ¿no? Eh, una ciudad es la construcción cultural más importante del ser humano en la historia. Desde que hemos pisado la tierra y nos hemos convertido en especie, la ciudad es, como te decía, la invención cultural más importante, porque es cuando hemos decidido vivir en comunidad, vivir en un grupo, de maneras altamente sofisticadas. Y si te pones a ver de esto no hace mucho tiempo, las primeras ciudades tal cual las conocemos tienen aproximadamente 5.000 años, allá por la Mesopotamia de Medio Oriente, ¿no? O sea, no es tanto tiempo para considerar desde el momento en que el ser humano es una especie, es hace relativamente poco tiempo. Pero a partir de ahí se ha convertido en prácticamente el sinónimo de cultura para nuestra raza, para la especie humana. Y obviamente, en el transcurrir de la historia, la ciudad fue teniendo distintas manifestaciones y sobre todo hay momentos en donde la ciudad incluso pasó a un segundo plano. Ejemplo, la Alta Edad Media, en donde prácticamente las ciudades no existían como tales, como conocemos ahora, y el conocimiento estaba en otro lado. Y la ciudad, a partir sí, de la, digamos, baja Edad Media en adelante, se ha transformado no solamente en esa construcción cultural que estábamos diciendo recién, sino también en el centro de la producción de conocimiento, en el centro de la producción de todo aquello que fue a diferencia del resto de las especies, que es nuestra visión cultural, ¿no? Del mundo, del universo, etc. Entonces, básicamente, la ciudad es eso. Pero en términos más modernos, más contemporáneos, también podemos decir que la ciudad fue desde siempre también el campo de conflictos del ser humano, ¿sí? Entendido el término conflicto en un sentido amplio, desde la devastación de las guerras, ¿sí?, hasta ponerse de acuerdo en una comunidad civilizada para ver cómo convivimos y cómo esa idea de ciudad la llevamos adelante. En ese sentido, básicamente cuando decimos ciudad, somos nosotros los ciudadanos quienes la hacemos. Y que por supuesto tenemos también construcciones físicas, por supuesto, tanto a una escala de ciudad como de arquitectura, que todo hace, digamos, un continuum, y eso es lo que nos define hoy en día. Básicamente, resumiendo, podríamos decir eso. O sea, podríamos entender que cada uno de nosotros es con nuestras actividades, con los hechos de todos los días, estamos construyendo y modificando la ciudad, y que esta ciudad no es algo estático, sino que es un ser vivo. Totalmente. La ciudad, en el sentido ya como la conocemos hace varios siglos en adelante, siempre está en perpetuo cambio, en momentos de altos, momentos de bajos, momentos de grandes avances, momentos de retrocesos, un poco como somos nosotros, ¿no? Como somos los seres humanos en lo personal y conviviendo en sociedad. En ese sentido, también hay que decir que posiblemente hoy en día estamos viviendo una nueva edad de oro de las ciudades.
en el sentido de que hoy por hoy más del 50% de la población del mundo vive en ciudades. En algunos casos, como la Argentina misma, estamos por encima del 80% de vida urbana, entendiendo como vida urbana desde en nuestro país grandes metrópolis como Buenos Aires a núcleos, lo que se denomina pequeñas ciudades, como puede ser un pueblo, ¿no? Y vos fíjate que Corrientes mismo, como provincia, es una de las más urbanizadas del país. Estamos cerca del 90% de urbanización. O sea, con ese criterio, ese concepto que podemos tener un poco los correntinos, que tenemos una fuerte impronta rural, en realidad está cambiando y a pasos muy acelerados. Y está cambiando y a pasos muy acelerados, pero el concepto de ciudad que se maneja en cuanto a los servicios, a la planificación de la ciudad y demás, ¿está respondiendo a ese cambio? Yo creo que están en un momento de una inercia de cambio. Hay que pensar que, por lo general, los cambios en las ciudades no son violentos, no se hacen de la noche a la mañana, ni de un año para el otro. Eso si observamos lo que es la historia de las ciudades, para acotarnos, ¿no? En los últimos no más de 200 años, ¿sí? Los cambios llevan su tiempo. En algunos casos sí hubieron cambios muy rápidos por determinadas circunstancias históricas muy precisas, pero por lo general la ciudad, y ya más ahora en nuestro tiempo, los cambios siempre surgen generalmente por consenso, consensos tácitos, con a veces otros consensos que son más complicados, pero en general es de esa manera, entonces lleva un tiempo. Yo creo que particularmente si nos atenemos a nuestra ciudad capital, Corrientes, estamos corriendo un poco por detrás, ¿sí? De esa idea de que ya no somos esa ciudad pequeña que muchos creen, y ya somos, dentro de lo que decimos, una ciudad intermedia. Estamos rozando los 360, 370.000 habitantes, con un área del Gran Corrientes, un área, podríamos decir, metropolitana, que sumando ya estamos por encima de los 400.000 habitantes. O sea, si nos ponemos a pensar en esos términos, ya somos una ciudad compleja y que en ese sentido, es cierto, nos gustaría ir un poco más rápido con toda una serie de cambios de paradigmas que tendríamos que tener traducidos en ideas, proyectos y obras. Pero yo creo que estamos en un proceso de cambio. Hay conceptos que ya estaban presentes en el campo del urbanismo en los últimos 10 años, 15 que en Corrientes todavía no se los consideraba y ahora ya sí. Empiezan a estar al menos en el campo de la discusión. Falta todavía posiblemente entrar en el campo de la agenda pública, de la discusión pública, pero creo que hay un cambio de rumbo incipiente, pero ya está indicando que comenzamos a entender eso que te decía, entendernos ya como una ciudad compleja y de una densidad importante. Justamente tocabas una palabra que habíamos discutido una vuelta, habíamos conversado en un desayuno de Me coyuntura acuerdo, del club, sí. la densidad de la ciudad, Sí. que en vez de extendernos tanto, tendríamos que densificar un poco más la ciudad para aprovechar los servicios que hay y no estar gastando dinero en nexos que por ahí atraviesan kilómetros y kilómetros hasta sin prestar un servicio únicamente como nexo para llegar a donde se está urbanizando. Corrientes Sí, tiene posibilidades. Corrientes no tiene otra salida más que densificar. Corrientes como ciudad. El suelo urbano en Corrientes prácticamente ya no hay más. Prácticamente ya no tenemos suelo urbano ni suelo urbanizable. Queda muy poco, muy poco. Por eso, si uno se pone a ver, Corrientes tiene digamos, un esquema de precios inmobiliarios realmente altos si comparamos con otras ciudades del país o de Latinoamérica. Por una polinómica mucho más compleja, ¿no? Tiene que ver con nuestra realidad, inflación, etc. Pero lo primero es que cada vez tenemos menos suelo urbano. Entonces, en ese sentido, no nos queda mucha alternativa más que sea vivienda de producción individual
privada o vivienda de producción social estatal, ya no queda mucho margen más que pensar en una densificación para arriba. Ojo, eso no quiere decir que la ciudad tiene que llenarse de edificios de 15 pisos. Lo ideal de una ciudad es tener una mixtura de densidades que colabora, digamos, a la calidad de vida. Eso sería lo lógico. Y ahí abriste la puerta, posiblemente, para la charla que nos convocaste, que nos convoca el Club de la Libertad hoy, que se está viendo en todo el mundo, que es cierto, la tendencia mundial hasta la pandemia era la de densificar, y sigue siendo así, pero ahora nos encontramos en un proceso de pandemia en donde mayor densificación también implica mayor riesgo de contagio. O sea, es la contracara de la densificación. Entonces uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿No hay que densificar? No, porque las pandemias pasan, ¿sí? Las pandemias no llegan para quedarse indefinidamente. Y la idea justamente de pensar a futuro es de retomar en algún momento lo que llamamos la normalidad. Eso que se denomina nueva normalidad estamos ahora, las estamos atravesando, pero yo no tengo ninguna duda de que la ciudad es otra cosa. Justamente, la ciudad no es la virtualidad. Fíjate, esto que estamos haciendo ahora, Enrique, tiene un valor enorme. Mucha gente de muchas partes se está uniendo. Por ejemplo, acá acabo de ver que se unió un colega, amigo mío, desde Costa Rica, ¿sí? Eso tiene, Diego, te saludo a propósito, eso tiene la virtualidad de bueno, pero la ciudad es otra cosa. La ciudad es el encuentro personal, la ciudad es la calle, la ciudad son los lugares de encuentro, la ciudad es poder transitar, y esa es la ciudad, obviamente, de la normalidad. Ahora bien, esta pandemia que nosotros como generación que estamos atravesando es un hecho histórico. Esto no ocurría en Occidente y en el mundo en general desde la última gran pandemia de 1918 con la gripe española. Entonces, esto que estamos viviendo ahora es digamos, un hecho histórico y de ello tenemos que aprender. En ese sentido, sí, hay que repensar ciertos aspectos de la urbanidad y de la arquitectura que nos deja la experiencia de esta pandemia. Eso sí es cierto. Pensando a futuro, ¿no? Una de las cosas que más ha generado esta pandemia, esta virtualidad, por ejemplo, es cómo se desencadenó algo que se predecía en un futuro cercano, pero no tan cercano como es la ocupación de tecnología para trabajar, para planificar, para poder hacer nuestra vida normal. Y eso, ¿cómo va a influir, más allá de la densificación y demás, en el devenir de las ciudades, en la planificación de las ciudades? ¿Cómo vamos a llegar a eso que en algunos lados ya se ve que son las ciudades inteligentes? Sí, yo particularmente creo que son... por un lado, uno puede correr el riesgo de enamorarse de ciertos términos, de eso de ciudades inteligentes, que en realidad, en gran medida, lo tenemos. O sea, con la virtualidad y obviamente hay toda otra serie de tecnologías también que están presentes en el resto del mundo, que son las aplicaciones, que no es solamente lo que pasa por internet, es el transporte público eléctrico, es toda una serie de cuestiones que van a transformar necesariamente a las ciudades. Yo creo que todavía estamos en un momento de observar cómo sigue esto. O sea, creo que conclusiones ya cerradas de la experiencia todavía no las vamos a tener, ¿sí? Todavía no las vamos a tener. Tenemos que atravesar todavía esto y el momento de sacar conclusiones falta todavía. Ahora bien, yo creo que también, como te decía, las ciudades que se van viendo y reviendo a sí mismas en el tiempo van, sin lugar a dudas, a incluir de acá en adelante una mixtura entre lo presencial y lo virtual.
Eso yo creo que algunas cuestiones de la virtualidad que llegaron para quedarse y son muy positivas. Pero virtualidad podemos comunicarnos, podemos conversar, pero particularmente creo que la creatividad, que es algo inherente al ser humano, aparece realmente cuando nos encontramos o nos reunimos alrededor de una mesa. Y eso es aquí o en Londres. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Entonces, en ese sentido, creo que sí, hay cuestiones de la virtualidad que llegaron para quedarse y otras que tendrán que ser repensadas. Y aparte otra cuestión, Enrique, la tecnología avanza a pasos enormes. Enorme, sí. Entonces, lo que estamos hablando hoy, posiblemente dentro de unos 5 o 10 años, estemos parados en otro lugar. Lo que sí es interesante, y hay que decirlo, es que la gestión de la ciudad debe desde ya entender esta problemática de este switch que tenemos entre lo real y lo virtual y ver justamente cómo nos adecuamos y cómo lo incluimos de manera positiva. Eso sí creo. Tomando lo que recalcaste varias veces en esta charla, que la ciudad es encuentro, es caminar, que el encuentro es importante entre los seres humanos, el cara a cara, donde hay sensaciones que virtualmente no se pueden tener. Así es. Te llevo un poquito más allá y también lo que nos interesa en el club es cómo ese avance tecnológico, de la tecnología, mejor dicho, aplicado al funcionamiento de la ciudad, en algunos aspectos, cómo se puede compatibilizar la libertad y la privacidad individual con ese control permanente que podría estar ejerciendo el ejecutivo de una ciudad, el que tiene todo controlado, el que tiene todas las cámaras. ¿Cómo ustedes, los planificadores, los que saben de urbanismo y demás, tienen en cuenta eso también? Yo creo que ahí, mejor dicho, se considera, se lo tiene en cuenta, pero hay una cuestión de fondo, es lo que creo, y es que hay demandas sociales también que tienen que ver con la seguridad, o por ejemplo, lo que ocurre que nosotros aquí por suerte no tenemos esa incertidumbre ni esa preocupación, pero sí otras ciudades del mundo que atravesaron, por ejemplo, problemáticas ligadas al terrorismo, ¿sí? En donde obviamente hay cuestiones de Estado que hicieron que, por una cuestión de seguridad nacional, estén plagados de cámaras, ¿sí? En muchos lugares del mundo. Entonces, ahí sí hay un límite que es complicado, que es entre la libertad individual, de la privacidad de cada uno, y la seguridad nacional. Particularmente es un tema que a mí se me escapa, porque estamos entrando en un terreno que es mucho más complejo, que tiene que ver incluso hasta con la política internacional y con la seguridad de los ciudadanos. Entonces, desde ese lugar, obviamente, el tema de las cámaras es un poco inevitable. Pero acá se me salió el auricular, así que lo voy a poner. Ningún problema. Ahí estamos. Y lo voy a tener con la mano porque se está moviendo mucho, la cámara. El celular, mejor dicho. Entonces, por ese lado es complicado. Yo creo que es un debate abierto y vos fíjate que en sociedades más sofisticadas, todavía que las nuestras, el tema de las cámaras en la ciudad está absolutamente presente. Buenos Aires mismo, y siempre se argumenta por el tema de la seguridad, ¿no? Entonces es un tema que yo creo que está en discusión y seguirá en discusión por un buen tiempo. Sí, voy más también en las cámaras es el principal hecho con el tema del sistema de reconocimiento facial, un montón de cosas que son cosas que en la Argentina están, protegidas por una ley de derecho de información sensible. Exacto. Pero también existen algunos temas que hasta hace poco se veían
como una gran solución y que hoy los mismos países que lo han aplicado están volviendo para atrás porque la gente lo rechaza. Por ejemplo, la eliminación del dinero físico y el uso de tarjetas, porque es una... A ver, la tarjeta SUBE, que parece tan inofensiva, es un marcador exacto al lugar de control de dónde estuviste, qué hiciste, cuánto tiempo estuviste y demás. ¿No considerás que tal vez ese miedo al control que tiene la gente, más exacerbado ahora con el tema de la cuarentena, que ha hecho sufrir en carne propia a mucha gente el sentir estar controlado, ¿no considerás que ese miedo, digamos, es lo que puede llegar a retrasar un poco el uso de todas estas tecnologías en el desarrollo de las ciudades? Yo creo que las tecnologías llegaron para quedarse y, como decíamos recién, evolucionan, cambian, mutan, pero son una herramienta. Las herramientas siempre van a depender cómo se las use. Una herramienta no tiene moral, no tiene ética, es una herramienta tecnológica. Va a depender justamente de las discusiones en el seno de una sociedad de características, digamos, discusiones éticas, morales, legales, pero insisto, estamos entrando en campos de discusiones que todavía están muy abiertas. ¿Por qué? Porque lo que vos planteás es cierto, hay sectores de la sociedad que sostienen eso, pero por el otro lado también hay sectores de la sociedad que a partir de experiencias personales, como ser inseguridad en la calle, etcétera, el tema de cámaras y otras cuestiones les ha beneficiado, o por ejemplo, en la Argentina o en Latinoamérica, donde todavía las cuestiones de la seguridad ciudadana, ¿sí? Asaltos, etcétera, están muy presentes, a mucha gente el hecho de no andar con efectivo le resultó también muy positivo. Por eso digo, son temas que yo creo que no pueden ser tratados de manera unilateral, sino que va a depender, un poco como te decía al principio, de ese campo de conflicto que es la ciudad en cuanto a la discusión de temas. Y a partir de ahí hay un tema que sí, desde el campo de la planificación yo te puedo asegurar, Enrique, que ninguna decisión que se toma en ninguna dimensión de la ciudad y que sea consensuada va a ser siempre aplaudida por el 100%. Toda decisión urbana siempre tiende a acercarse a lo que es, podríamos decir, el bien común. En teoría, acercarse al bien común, en lo que es mejor, entendido ahora y para adelante, para la sociedad. Pero eso significa siempre que hay intereses y siempre va a haber alguien o algunos que no van a estar de acuerdo. Eso es lo que yo me refería al principio de esta charla cuando hablábamos, ¿no?, de entender la ciudad como un campo de conflictos. Entonces, muchas veces la planificación urbana pasa por ¿dónde? Por no decir tanto solamente cómo debe ser una ciudad, sino por saber gestionar el conflicto, ¿sí? Aquí he entendido el conflicto no en los términos de violencia, claro está, sino en la disputa de intereses, ¿sí? Entonces, muchas veces la planificación pasa por eso, por saber gestionar los conflictos. Hoy por hoy hay un paradigma en el campo de la planificación que yo lo comparto plenamente. Y es de, primero, que a nosotros todavía nos falta un poco, porque siempre estaba establecida esa especie de disputa entre técnica y política, ¿sí? Los técnicos, entendido como planificadores urbanos, etcétera, una visión, y se decía, los políticos tienen otra. Bueno, hoy por hoy hay un paradigma de aproximación, en donde, yo lo defino así, tecnificar la política y politizar la técnica. Entendido acá política en el mejor de los sentidos, ¿sí? En el mejor de los sentidos, que es la aproximación justamente a la gestión estratégica, ¿sí?, entre el presente y el futuro de una sociedad por sus dirigentes o sus, quienes son elegidos democráticamente para llevar adelante eso. Hoy por hoy se exige, debe ser así, nos falta, pero ese es el camino, en donde la gestión política debe comenzar también a entender, tener rudimentos, aunque más no sea, de la técnica. Y los técnicos saber que las mejores ideas en el campo de la planificación, si no tienen una visión política, fracasan.
porque hay que aplicarlas, hay que llevarlas adelante. Es así. Entonces, lo que vos planteas es totalmente entendible y debe ser considerado en ese campo de discusión. Pero siempre digo, en la planificación siempre van a haber puntos en conflicto, intereses en conflicto. Falta mucho de esta pandemia todavía. Sí, yo creo que sí. Recién se está empezando a resolver, digamos, y no sabemos todavía cuánto más puede durar o no. Pero así como en el conocimiento de la enfermedad, en el conocimiento del tratamiento, de los métodos que hay que utilizar para que no se propague, ¿qué pequeñas enseñanzas empezó a dejar en cuanto a las ciudades futuras, a las ciudades que sí o sí esas enseñanzas vamos a tener que aplicar para planificar una ciudad? Exacto. Vos fijate, Enrique, ¿qué es lo que nos pidieron a los ciudadanos durante esta pandemia, ¿sí? En la cuarentena. Uno, en el momento duro, acordémonos, era quedarnos en nuestras casas, ¿sí o no? O sea, sí, quedarnos en nuestras casas. Punto 2, disminuir al máximo nuestra presencia en el espacio público. Digamos, uno obviamente tenía que ir al supermercado, eventualmente a la farmacia, algún trámite que era inevitable hacerlo. Nos decían también distancia social. Y nos decían también lavarse e higienizarse las manos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, todo eso tiene un impacto enorme en la ciudad y en la arquitectura. Cada uno de nosotros, de quienes están escuchando esta charla que estamos teniendo, o incluso más allá, quienes a lo mejor no están escuchándonos ahora, pero seguramente lo han hecho en función de la experiencia personal de cada uno, es cómo atravesó en su casa, en su departamento, en su espacio de vida íntima y personal esta cuarentena. Una cosa es vivir, por ejemplo, yo vivo solo en un departamento grande. Yo la verdad, si me preguntás en lo personal a mí, yo lo atravesé sin ningún conflicto. Ahora, ¿qué pasa si en el mismo departamento donde yo vivo es una familia con 3 hijos? 5 personas con distintos intereses, distintas edades, distinta incluso madurez para enfrentar este problema, conviviendo durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Esto nos lleva, claro, a repensar, y eso sí, hay una cuestión que es necesario nosotros como arquitectos sacar enormes enseñanzas de esto, es cómo repensar el hábitat de vida doméstica. Cómo hacer para seguir conviviendo en una familia, pero que a su vez cada uno pueda tener también su espacio de intimidad, su espacio y su tiempo de intimidad, de soledad, que es necesario. Por eso, es decir, las configuraciones actuales, sobre todo que en Corrientes está muy extendido el departamento ahora, que tiene mucho que ver con ya una práctica muy aceitada, digamos, por los emprendedores inmobiliarios. Debe ser repensado. Vos fíjate, ¿qué es lo que más uno añoró durante el encierro? El verde, el sol y el aire. Bueno, ahí tenés 3 cuestiones que deben ser consideradas en serio de acá en adelante en el campo del diseño para que, más allá que sea un departamento o una vivienda de alto estándar o una vivienda de interés social, debe ser contemplado. Necesariamente hay que aprender y debemos investigar para reconfigurar nuestro hábitat doméstico. Hasta ahí estamos. Después nos decían, muévanse poco en la ciudad, ¿sí o no? Lo imprescindible. Bueno, ya hay experiencias a nivel mundial, mentira, a nivel mundial no. En este momento son 2 que están siendo muy interesantes, que está ocurriendo en 2 ciudades que son obviamente señeras en la historia del urbanismo, como son París y Barcelona. París con el concepto que están ya llevando adelante de lo que se denomina la ciudad de 15 minutos. Y Barcelona con el concepto que ya tienen muy avanzado, que es el de las supermanzanas. ¿Qué es la ciudad de los 15 minutos? Es pensar en
teoría llevada a la práctica que ninguno de nosotros, mejor dicho, voy a invertir, que todos nosotros en lo personal, para trabajar, para lo de todos los días, no tengamos que trasladarnos a pie más de 15 minutos de donde vivimos. Eso lleva a qué? A pensar una ciudad no solo descentralizada, Corrientes es todavía una ciudad centralizada, es pensar lo que se llama ya una ciudad redistribuida, con múltiples centros, ¿se entiende? Ahora, eso que yo te cuento, Enrique, no es que surgió por la cuarentena, ya lo vienen trabajando de antes, pero fíjate vos cómo esta pandemia llevó a demostrar que esa teoría llevada a la práctica está dando muy buenos frutos, ¿sí? Muy buenos resultados. Tercero, nos dicen distancia social. Es también repensar el movimiento en la ciudad, el espacio público en función de eso. ¿Cómo hacemos para, digamos, si por un lado decíamos que es importante densificar la ciudad, por otro lado, estamos comenzando a tener la necesidad de generar más y mejores áreas públicas que nos lleven a ¿qué? A tener mayor distancia social. Y lo último, lávense las manos. Posiblemente vos, yo y muchos de quienes estamos en esta charla no tenemos problema con eso. ¿Qué pasa con la ciudad informal? La que llamamos Villa Miseria, en donde no todo el mundo tiene una canilla en su casa, donde muchas veces depende de una canilla que está a 200 metros para tener agua, ¿sí o no? ¿Qué pasa con la higiene en ese caso entonces? Entonces, fíjate vos cómo estos 4 paradigmas sanitarios que hemos tenido durante esta cuarentena, en realidad tiene su contraparte, o mejor dicho, su contrapartida para la práctica en el campo del urbanismo y de la arquitectura. Qué interesante, la verdad, muy interesante porque son cosas no para un futuro lejano, sino para hoy. Y también tratan algunas cosas que muchas veces se dejaron de lado, que los urbanistas entienden que es así, pero a veces la política no entiende de que tienen que hacerse eso. Por eso muy, muy interesante también el tema de que los políticos empiecen a entender a los técnicos y los técnicos a los políticos, porque, por ejemplo, en Buenos Aires, 2 cosas que me llamaron la atención y que yo pienso, ¿cómo habrá superado a esa gente? La Villa Miseria, que estuvo casi 8 días sin agua, en la única canilla que tenía agua, y le estaban pidiendo de que se higienicen para no tener problemas. Y yo que he vivido 12 años en Buenos Aires, me quiero imaginar cómo será la vida de una persona en un departamento monoambiente en contrafrente que tiene una ventanita chiquita a un aire y luz que no tiene más de 3x3. En Corrientes pasa lo mismo también, Enrique, ¿eh? Ojo, hay casos también en Corrientes así, por supuesto que sí. Y bueno, en ese caso yo creo que es un camino que hay que desandar en donde en la misma mesa tienen que estar la gestión política municipal, sobre todo, los consejos profesionales de arquitectos, ingenieros, agrimensores, pero también epidemiólogos y de otras ramas, y también tiene que estar presentes, por supuesto, los técnicos. Y las cámaras empresariales, es fundamental. Fundamental. Las cámaras empresariales, sobre todo en lo que tiene que ver con el rubro de la construcción, ¿sí? Son fundamentales que estén, y sobre todo los empresarios que tienen que ver con el rubro inmobiliario, ¿sí? Porque muchas veces se dice, ganan mucho dinero, es cierto, pero también es un negocio de alto riesgo, en gran sentido, ¿sí? Entonces, en la mesa de diálogo tienen que estar todos estos actores y entender, a mi criterio, sí, que seguir pensando, ahí viene lo que vos decías, Enrique, la ciudad y la arquitectura que van juntos, solamente desde una, digamos, dimensión de rentabilidad, dejando de lado lo que yo te decía, aire, sol y verde, a futuro es insustentable. Porque ese es el otro término que hay que sumar a esta ecuación, que es la de la sustentabilidad. ¿Sí?
Entonces yo creo que eso es urgente comenzar a hacerlo. Y yo te pregunto, estamos hablando, nos ponemos de acuerdo, los técnicos, los inversores, todas las cosas, pero también tiene que jugar un poco eh, las reglamentaciones que hay para, por ejemplo, los usos de suelo y demás, que son muy Sale de ahí, sí, restrictivas sale de ahí y justamente que eso. nos lleva a un problema que es que con los valores que están teniendo los acá en Corrientes, el problema que hay es que si vamos a lo que todos queremos, que es aire, luz, mayores espacios, mayor asoleamiento, con las restricciones que tenemos en los códigos, salen unos valores de costo de las unidades funcionales que son inalcanzables para la mayoría en la ciudad. Es cierto. Entonces, entramos a sacrificar, entramos a jugar de que tuvimos un mal ejemplo ahora con la pandemia, que solo se llamó a una parte para que asesore al presidente. Por eso me parece excelente la propuesta que estás haciendo de que nos sentemos todos y conversemos. Yo me acuerdo que vos pusiste, por ejemplo, un ejemplo en esa charla que tuvimos, lo que se hace en Curitiba. O sea, yo te dejo construir hasta 12 pisos, pero si construís 18, yo te doy, vas a pagar más caro esos 18 y vas a tener más impuestos más caros, que si no recuerdo mal, se destinaba ese dinero a dar mejores servicios en la ciudad. Esa podría ser una salida en cuanto a poder encontrar un equilibrio entre el costo y lo correcto que hay que construir. Es una salida entre muchas, no hay solamente una, hay que pensar esto, no hay algo que es la solución. La ciudad es compleja y en ese sentido siempre es una batería de herramientas las que hay que llevar adelante. Y te digo, no son discusiones fáciles. Por ejemplo, acá todavía está siendo muy complicado hablar sobre captación de plusvalía, ¿sí? Que parece un término venido del marxismo. Pero eso se aplica en Estados Unidos, se aplica en Francia, se aplica en los países escandinavos, se aplica en Brasil, Colombia, en países incluso altamente desarrollados y con un capitalismo avanzado. O sea, nosotros también acá tenemos que discutir ciertas cuestiones. ¿Me escuchás, Carlos? Ahora te escucho, Enrique. Sí, ahora te escucho. Sí, Perfecto. bien. Solucionado el problema. Sí. Sí, te decía que una ciudad con todo lo que estamos planteando, que más de uno se podría estar ya agarrando la cabeza y va entendiendo la complejidad de todo esto, solamente puede avanzarse con estas soluciones a partir de una batería de herramientas legales, normativas y de otro tipo que surgen por consenso. O sea, no es una tarea fácil, en donde, insisto, hay que escuchar a todo el mundo. Mira, yo te cuento, yo estoy llevando adelante, dirijo un equipo de planificación urbana en la ciudad de Corrientes, en la provincia de Corrientes, y nosotros siempre tenemos un grupo en WhatsApp y está invitada, por ejemplo, la Cámara Inmobiliaria, porque es importante también la opinión, en ese sentido, para la toma de decisiones, junto con otras áreas también, por supuesto. Entonces, a mí me parece, porque sería este tema larguísimo, de poder seguir planteando toda una serie que hay de posibles herramientas normativas y legales, pero insisto, ellas deben surgir por consenso, en donde volvemos al principio de esto. No todo el mundo siempre gana, y ese es el problema, más en un contexto económico, país y mundo en gran medida también ahora, en donde las restricciones son cada vez más fuertes, ¿no? Como el tiempo pasa y Se estamos voló. llegando Sí. al límite. Yo quisiera hacerte una última pregunta, explayarte con toda la tranquilidad que quieras. ¿Qué hacemos con las ciudades viejas? Porque evidentemente, por lo que me estás planteando,
Se viene una nueva ciudad, un nuevo estilo de cómo hacer las cosas. ¿Y qué pasa con esas ciudades antiguas, de callecitas muy chiquitas, de poca iluminación, de poco espacio como para ver verde? Y lo quiero tratar en función de lo que habías dicho, porque Barcelona es una ciudad que es así, especialmente la ciudad vieja. ¿Cómo se soluciona eso? No, esa ciudad debe seguir existiendo porque forma parte de la identidad de una sociedad, con todas las falencias que puede tener. Yo viví 2 años en Barcelona, en un edificio del siglo XVIII, sin ascensor, subía 4 pisos, sin gas natural, y estaba en pleno centro de Barcelona. Y nadie se queja, pero ¿por qué? Porque el valor simbólico y de identificación para una sociedad de esa ciudad antigua es clave. La ciudad no es un palimpsesto que desaparece y se vuelve a escribir encima. La ciudad es la contemplación de la posibilidad de convivencia del presente, el pasado y el futuro como idea. Y debemos aprender que es así y que van a haber sectores de la ciudad que posiblemente no tengan una vereda de 3 o 4 metros, seguirán teniendo de 1,5 metros, y bienvenido sea, porque forma parte de nuestra identidad. Y bueno, en esos sectores solo también en gran medida en la propia movilidad económica, social y cultural de una ciudad va ocupando esos lugares de distintas maneras. Esa ciudad antigua debe ser preservada para nosotros, para las próximas generaciones. Eso también es pensar la ciudad, eso también es planificar. Y, por otro lado, hay otros sectores de la ciudad que sí tienen otras posibilidades. Lo que pasa también en Corrientes, y este es un punto yo creo que es clave, se sigue pensando Corrientes como lo que pasa dentro de las 4 avenidas. Y ese es uno de los problemas que no nos permite visualizar esa ciudad de 360, 370 mil habitantes. Porque esa realidad que decía Enrique, y es cierta, es en el microcentro, que es la parte más antigua de la ciudad. Nada más que ahí. Y pensar también, te iba a decir que en estas 4 avenidas de la ciudad de Corrientes, lo que pasa adentro, vive no más del 35% de la cantidad de correntinos que somos. El 65% vive por afuera de las 4 avenidas. Eso te da la pauta de que entonces la ciudad ya no es solamente ese casco céntrico histórico, pero fíjate que siempre lo tenemos presente. ¿Por qué? Porque es donde todos nos identificamos, ¿sí? Siempre se sigue pensando la ciudad como las 4 avenidas. Yo creo que ya está cambiando, Enrique. Fíjate que el hecho de haber sacado varias instituciones gubernamentales grandes de las 4 avenidas, con los edificios nuevos, cruzando la 3 de abril, ya es un primer indicio de descentralización. Tendrían que seguir otros, pero es colaborar justamente a dejar de pensar la ciudad como las 4 avenidas. Pero insisto, eso que pasa en esta ciudad dentro de las 4 avenidas, en un punto debe seguir, digamos, preservando, que es el carácter simbólico de identificación ciudadana. Carlos Gómez Sierra, muchísimas gracias por esta charla. Realmente es algo que nos debíamos acá en el club, hablar de nuestro hábitat natural, de todo lo que nos pasó en esta pandemia y de qué nos espera, cómo tenemos que enfrentar esto en función de diseñar y ser partícipes, ya que somos la vida de la ciudad, ser partícipes de este cambio. Realmente te agradezco y espero sigamos teniendo charlas como estas. Yo te agradezco mucho, Enrique, agradezco al Club de la Libertad, que de hace muchos años estamos siempre ligados, son varias veces las que me han invitado y me siento muy honrado por eso justamente, y estoy siempre a disposición para estas charlas que yo creo que dentro de lo que uno puede trata de aportar, digamos, al pensamiento. Aclarar las ideas, por lo menos. A mí me aclaró varias intentamos. En este momento. Muchas gracias, Carlos, que tenga buenas noches. También le agradezco a todos los que participaron en esta charla y les recuerdo que este ciclo de Conversando se da todos los días de
de lunes a sábado, y tenemos la charla entre 2 directores del club los días domingos, siempre a las 21. Los esperamos para una nueva charla de Conversando. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos.